tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Un Mundo Alucinante, programa de libros y sobre libros en ABC TV. El invitado de hoy es Eduardo Codas. Es un joven escritor sobre un género no tratado con mucha frecuencia en Paraguay, la ciencia ficción. Señora, señor, ¿qué pasa si en un futuro el ser humano coloniza Marte? Pero además ejerce una prohibición de volver a la Tierra. ¿Por qué? Vamos a estar enseguida con Eduardo Codas, con el libro que presentó recientemente. Fíjense en el título luego del libro, que ya da una idea aproximada. Nosotros y ellos. Eso en instantes. Y ahora comenzamos con aquellas páginas que me emocionaron. El último libro de Gabriel Rolón, psicólogo argentino, también escritor, autor, por ejemplo, de una novela muy leída que es Los Padecientes. Concretamente, ¿de qué trata El precio de la pasión? Hace un ensayo él sobre emociones humanas que todos compartimos. El amor, el desamor, la soledad, el fracaso, que hacer con nuestra vida. En un momento él dice que lo importante es saber asumir las pérdidas, dejarlas atrás, pero buscar nuevas metas que nos conduzcan a la satisfacción con el vivir. En un momento dado, inclusive, él plantea que las personas que quedan atrapadas son aquellas que tienen en un pasillo, enfrente la muerte, atrás la pérdida, y no se pueden salir de esa línea pérdida-muerte. Él dice, hay que dejar las pérdidas atrás y encarar nuevos proyectos de vida, con las heridas y con nuestras cicatrices. Es una muy buena guía sobre el ser humano del siglo XXI. Se llama El precio de la pasión, el libro más reciente del psicólogo argentino Gabriel Rolón. Y sobre novelas que han pasado al cine. Ahora que nos estamos acercando al Día de los Enamorados, les recomiendo una muy buena película. Postdata, Te amo se trata, dirigida por Richard Lagravenese, sobre un libro del mismo nombre que se vende en Paraguay, de Cecilia Arens. Este libro pasó a la historia realmente, no solamente por el libro, sino por la muy excelente adaptación cinematográfica, como les decía, dirigida por Richard Lagravenese, con Hilary Swank y Gerald Butler. Postdata, Te amo, tanto el libro de Cecilia Arens como la película de Richard Lagravenese son excelentes, ideal para un obsequio por este próximo Día de los Enamorados. La pregunta es, ¿qué libros la gente lee? Siempre hacemos este sondeo para saber y tomar la temperatura acerca de lo que a la gente le gusta leer en cuanto a libros de diferentes géneros. ¿Qué libros lee la gente? ¿Qué recomiendan? Acá tienen la respuesta. Sí, estoy leyendo. ¿Qué libro, de qué autor y de qué trata? Es el libro Mi lucha de Hitler, pero recién empecé hace unos días. ¿Qué te parece hasta el momento? Y me parece bien, o sea, siempre me gusta todo lo que tenga que ver sobre historia de la Segunda Guerra Mundial, y me gusta saber cómo él pensaba y que, o sea, qué era lo que él creía, por eso hizo todo lo que hizo. George R. Martin, Fuego y Sangre. ¿Puedes contarnos de qué trata? Y trata de la familia Targaryen 300 años antes de la conquista. Es muy compleja, pero los que leen van a estar al tanto de eso, seguro. Y lo que les prometía, Eduardo Codas nos presenta un libro de ciencia ficción. Son cuentos que realmente están muy bien logrados para imaginarnos un mundo, un universo futuro. El libro se llama Nosotros y ellos. Son de diferente temática, pero el cuento que lleva el nombre del libro, Nosotros y ellos, trata de un futuro hipotético en que los hombres colonizamos Marte. El problema está en, ¿y si algunos de nosotros queremos volver a la Tierra? ¿Qué puede pasar? Enseguida con Eduardo Codas, Nosotros y ellos. Y tal como les prometíamos, estamos con Eduardo Codas, autor de Nosotros y ellos. Yo les decía al comenzar este programa que no es frecuente la ciencia ficción en Paraguay. Hay antecedentes muy conocidos. Estuvo con nosotros aquí Osvaldo González Real con El Mesías que no fue y otros cuentos. Y ahora tenemos la oportunidad de Nosotros y ellos con Eduardo Codas. Y está con nosotros Eduardo. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Contanos, ¿este es tu primer libro? Sí, así es. Es el primer libro que estoy sacando.
¿Cómo nació Nosotros y Ellos? Bueno, Nosotros y Ellos nació en forma espontánea, ¿verdad? Hace como 2 años y medio estuve visitándole a Delfina Costa, una amiga de la familia, ¿verdad? Y le mostré algunas historias que estaba haciendo. Yo estaba escribiendo de manera bastante informal, o sea que no le estaba dando mucha seriedad a lo que escribía. Yo venía escribiendo ya desde hace un tiempo, ¿verdad? Y ella vio mis historias y me dijo que estaban buenas y que tenían valor, digamos. O sea, me hizo ver el valor que tenían mis historias. Entonces ahí comencé a pensar en tomar en serio el tema de la escritura, porque yo venía de otro lado. Venía del tema de las artes plásticas, de otro ámbito del arte, digamos. Entonces comencé a pensar, comencé a esbozar la idea de poder hacer un libro realmente, comenzar a escribir en serio y me comenzó a traer mucho la idea de realmente hacer un libro, comenzar a hacer historias, cerrar historias y dejar fluir así mi imaginación, ¿verdad? Con historia. Entonces comencé a trabajar en este libro y bueno, es el libro que tenés ahí, ¿verdad? Si yo tuvieras que definirlo en función de los temas, los grandes temas que están en Nosotros y Ellos, ¿cuáles serían, Eduardo? Y son temas que salieron espontáneamente. Creo que hay mucho ahí el tema de la vida artificial, de lo que es ahora, por ejemplo, la inteligencia artificial, lo que es la robotización, los robots, los duplicados. Digamos que son temas que dentro de 50 años van a ser muy, muy candentes, ¿verdad? Porque vamos a encontrarnos con digamos, copias de nosotros mismos, con robots avanzados, con inteligencia. El tema de la inteligencia artificial que está muy en boga ahora. Es un tema que abordé, digamos, espontáneamente porque eran temas que venían siempre dando vueltas en mi cabeza, ¿verdad? Y aparte, otro tema muy importante que también siempre me gustó mucho, que desde chico, fue el tema de Marte, de la exploración espacial, ¿verdad? Entonces está muy, muy presente y sobre todo en la penúltima historia que lleva el libro, ¿verdad? El nombre del libro, que es Nosotros y Ellos, está presente el tema de la exploración de Marte, ¿verdad? Son 2 temas que realmente me increpan mucho a mí, ¿verdad? Inteligencia artificial y Marte. Y comencemos precisamente por Nosotros y Ellos. Sí. Inquietante realmente el cuento. Explicarle a la gente qué pasaría si nosotros una vez nos vamos a Marte, pero si llega a estar prohibido volver a la Tierra. Sí, me pareció interesante ese tema de Marte. Marte es un tema muy recurrente en la ciencia ficción. No hay nada nuevo en la ciencia ficción, ¿verdad? Solo son las vueltas que les damos a los temas, ¿verdad? Y pensé que había muchas historias, muchas películas incluso sobre Marte, sobre ir a Marte, pero no conocía ninguna historia sobre volver a la Tierra, porque yo pensaba que una vez que Marte sea un tema común ya para el ser humano, vamos a comenzar a apreciar más la Tierra, porque Marte nunca va a ser como la Tierra. Y bueno, comencé a dar vueltas al tema y le di como un giro a la historia de realmente qué pasaría si en Marte se prohíbe la vuelta a la Tierra, ¿verdad? Y la añoranza a la Tierra, valorar un poco lo que tenemos ahora, ¿verdad? Y revalorizar la Tierra como nuestra casa, como nuestro verdadero hogar, ¿verdad? Entonces le di un poco ese giro a la historia, ¿verdad? Apasionante, porque uno se coloca en Marte, en el cuento estoy hablando, Sí. y aunque exista el deseo de volver a Tierra, ya quienes gobiernan en Marte prohíben totalmente el retorno a la Tierra. ¿Por qué crees que habría que prohibir en el futuro el retorno a la madre Tierra? Y me gustó el tema del totalitarismo como distopía, ¿verdad? Me salió como una ciencia ficción distópica, ¿verdad? Fue algo completamente natural, ¿verdad? Fueron surgiendo los temas, fui explorando los temas y me fueron llevando a ciertas direcciones, ¿verdad? Y salió el tema de la distopía, del gobierno totalitario que prohíbe el regreso a la Tierra por un motivo que no voy a revelar en esta entrevista, pero me pareció interesante como una traba a los personajes, como darle como una especie de interés a la historia, ¿verdad? Y cómo los personajes van venciendo esa traba que le pone el gobierno totalitario, que prohíbe la vuelta a la Tierra, que, entre paréntesis, la Tierra está destruida en mi historia, ¿verdad? La Tierra es como un basurero que fue destruida por una guerra nuclear, y los sobrevivientes de la humanidad quedaron anclados en el planeta Marte, ¿verdad? Y el gobierno totalitario, que fue cobrando poder a lo largo de los años, prohíbe la vuelta a la Tierra y la convierte en una especie de tabú. Y por ahí va la trama de mi historia, ¿verdad? Sí, interesantísima. Sí. Una pregunta sin develar el tema del cuento que te quiero hacer. ¿Qué puede llevar a unas personas a volver a una Tierra destruida, querer volver a la Tierra que ha sido destruida? Y una especie de añoranza de ideales, de querer recuperar lo perdido, de querer volver a lo que es realmente nuestro origen, ¿verdad? Una especie de rebeldía también, ¿verdad? Yo creo que tiene más que ver con recuperar lo que tenemos, con valorar lo que tenemos, una especie de acción ecológica también, ¿verdad?
y no estar contento con un planeta que realmente no es nuestro planeta de origen, ¿verdad? O sea, hay varios motivos. Hay algo interesantísimo dejo de muy humana nostalgia en el cuento. Sí, totalmente. Una nostalgia hacia nuestro hacia la belleza que tiene este planeta, que realmente nunca va a tener otro realmente, ¿verdad? Y sí, es básicamente esa idea fui explorando a lo largo de la historia. Muy bien lograda. Y acá tengo uno que me apasionó, porque fue el primero que leí, porque es el primer cuento además. Sí. Contanos por qué esa apuesta, de qué trata esa apuesta. Y la apuesta es una historia que trata de una especie de dilema moral. Me pareció interesante y divertido ponerle al personaje en una situación extrema, en la que tiene que decidir si morir él o su mujer. Exactamente. Y él tiene motivos para matar a su mujer, ¿eh? Entonces me pareció interesante explorar un poco esa historia. Yo mismo no sabía qué iba a pasar, qué iba a decir al final, ¿verdad? Como te digo, la historia va fluyendo. Sí. Y bueno, fue la primera historia que escribí y me divertí mucho con esa historia. ¿Este fue realmente el primer cuento que escribiste? Ese fue el primer cuento. La apuesta. La apuesta, sí. Es el primer cuento que escribí. Y a partir de ahí fui escribiendo las otras historias, ¿verdad? Es un dilema moral, pero tremendamente impresionante, porque el hombre efectivamente tiene que decidir. O me salvo yo, me salvo la mujer. Sí. ¿Cómo vos desarrollaste este dilema moral? ¿Por qué ese dilema moral? Y yo creo que o sea, tiene que ver con el instinto de supervivencia. Es una especie de experimento que hacen ciertos apostadores invisibles, que es un juego perverso al que le someten a mi protagonista, ¿verdad? Y también fue una curiosidad mía, ¿verdad? Sobre una especie de curiosidad mía sobre la naturaleza humana, cómo decidimos, cómo tomamos decisiones, si el ser humano es egoísta o va a dar su vida por otro ser humano, ¿verdad? Es una especie de experimento que hice yo mentalmente también, ¿verdad? Cuando otros ya nos gobiernan. Claro. Y me pareció interesante, creo que fue una exploración también sobre la naturaleza humana, ¿verdad? Sobre qué somos capaces de hacer, hasta qué punto somos buenos, somos malos, porque el personaje es bastante malo también. Entonces, bueno, son temas bastante... ¿Y qué hacemos en una situación límite? Cuando tenemos que decidir sobre la vida de otra persona y la nuestra. Claro, situaciones límites, ¿verdad? Hay varios experimentos científicos en los que se ponen a las personas en situaciones límites, ¿verdad? Y bueno, me pareció interesante eso. Ahí tenés un dilema moral. Después, a mí, te confieso, vamos a saltar del primero al último, Sí. porque yo lo leí saltando. Yo leo los cuentos fundamentalmente por los nombres que me van interesando. Y dice el recuerdo, y relacioné yo con, como el recuerdo está tan bien planteado en el libro Nosotros, en el cuento Nosotros y Ellos, vos sé que me llegó hondo el recuerdo, un cuento corto. ¿De qué, si vos te decir a la gente, de qué trata el recuerdo? Y un cuento corto. En general mis cuentos en ese libro son cuentos largos, ¿verdad? Sí. El recuerdo tiene, creo que, 2 páginas. Sí, así mismo. Y fue un cuento que salió muy espontáneamente. Es un cuento que salió realmente en las clases de Irina Raffles, en el Club de Literatura, en el curso de literatura del Club Centenario. Sí. Y lo tomé y lo pulí, digamos, ¿verdad? Y es un cuento muy sentimental o muy emotivo, que trata el tema también común de los viajes en el tiempo, ¿verdad? Un tema muy común en la ciencia ficción. Pero lo acerca de una manera muy personal al personaje con respecto a su madre. O sea, el personaje realmente... Ahí se trata un poco la relación del hijo y la madre. Exactamente. Del hijo y el padre. Y también un poco la añoranza del hijo a la madre, ¿verdad? Un poco también el tema de volver y de querer volver a reunirse con ella, de los recuerdos del pasado, ¿verdad? Y es un tema, es un cuento muy... ¿Qué te llevó a escribir este cuento? ¿Cuál fue el disparador para este cuento, el recuerdo? No recuerdo cuál fue el disparador. Yo creo que fue como un pensamiento sobre... O sea, lo primero que vi fue unas montañas y un niño jugando entre las montañas con un avioncito, ¿verdad? A partir de ahí fui pensando qué le pasa a ese niño, qué siente. Apareció la madre. Y así fueron encadenándose ideas. Pero siempre hay un disparador, eso es interesante, siempre hay un disparador en las historias. En tu caso, una imagen. Una imagen. Un niño jugando. Un niño jugando con un avioncito, ¿verdad? Y a partir de ahí fui, digamos, dejándome llevar y bueno, se formó esa historia, ¿verdad? Interesante ese tema del disparador porque es muy interesante cómo funciona la mente humana, ¿verdad? Nosotros
tenemos una especie de primera imagen y a partir de ahí van fluyendo ideas yo digo que del inconsciente, ¿verdad? Y hay que dejar fluir esas ideas y se va formando sola la historia. Por lo menos esa es la forma que yo trabajo en la mayoría de las veces, ¿verdad? Y muy bien logrado. Sí, sí. Hay el protagonista, sin decir qué le va a pasar, él lo que quiere es volver a qué exactamente. Quiere volver a encontrarse con su madre. Sí. Tremendamente humano este cuento, que te digo, tiene dos Sí, páginas. sí, 2 páginas. Sí, sí. Es la añoranza de él que quiere volver a encontrarse con su madre. Y bueno, lo consigue de alguna forma, ¿verdad? Es una historia bastante cortita y sí, muy emotiva, así es. Excelente. Yo creo que lo han logrado muy bien. Nosotros y ellos, la pregunta que siempre surge a continuación al final que le hago a los autores, ¿está en vistas otro libro? ¿Tenés alguna idea al respecto? ¿Todavía no? Sí, totalmente. La cabeza no deja de trabajar. Hay varias historias que quedaron afuera. Ahora mismo estoy trabajando en otras historias y realmente uno no puede dejar de hacerlo, ¿verdad? O sea, uno espontáneamente va escribiendo y sí, siguen saliendo historias. Estoy muy contento con el resultado de este libro y pienso sacar otros más adelante, ¿verdad? Estoy trabajando en ello. Eduardo, muchísimas gracias. Dale. Eduardo Codas, no se pierdan el libro Nosotros y Ellos, ciencia ficción con un hondo sentido de humanidad. Volvemos enseguida. Y continuamos con nuestra sección ¿qué libros leen y qué libros ustedes recomiendan leer? Vean esto. El psicoanalista de John Katzenbach es un libro sobre el psicoanálisis. Más de psicología. Sí, ¿Solamente para estudiantes sería o puede leer cualquier persona que esté interesada? no, cualquier persona. Es un libro bastante bueno. Un libro religioso. ¿Qué, por ejemplo, de qué específicamente? Y Tu Pasiñé, por ejemplo, es una revista que habla de una alta espiritualidad cristiana católica, ¿verdad? Que es necesario que nuestra gente lean para que pueda un poco tener espiritualidad, porque eso es lo que le hace falta a las personas en este país y en el mundo. Por eso hay tantos conflictos de todo tipo. Un libro que hizo historia, probablemente una de las grandes novelas del siglo XX, La Peste, de Albert Camus. Albert Camus, acuérdense, fue un escritor y filósofo vinculado entre lo que se llama la literatura del absurdo, o aunque él lo negara, del existencialismo. Él murió en 1960, había nacido en 1913 en Argelia, fue premio Nobel de Literatura. Hay obras claves de él como El extranjero, El mito de Sísifo, El hombre rebelde y La Peste, una de sus grandes obras. Aquí trata muy bien el absurdo de la existencia. La cosa es así: en una ciudad de Orán, en un momento, se viene una peste, realmente una plaga tremenda que va matando persona tras persona. La plaga es la metáfora del absurdo de la existencia. Y si no hay Dios en la visión de Camus y tampoco hay ideales superiores o un sentido supremo de la vida que nos guíe, ¿qué nos quedan los seres humanos? Luchar aquí y ahora por el ser humano concreto. Y aparecen entonces personajes, en particular un médico, que a pesar de este mal tremendo, que es una metáfora del absurdo de la existencia, como les digo, merece la pena luchar para salvar vidas humanas. Se desarrolla la solidaridad frente al tremendo dolor que puede causar una fuerza tan terrible como una peste. Les recomiendo especialmente qué pasa con el hombre cuando se enfrenta a sí mismo y descubre la solidaridad pese a un sinsentido con el cual se encuentra. Hay una frase de Albert Camus que no está en este libro, pero que lo traduce muy bien. El mundo en que yo vivo me repugna, pero me voy a solidarizar siempre con los que más sufren. La Peste, de Albert Camus, para entender filosofías claves como ser la filosofía del absurdo, del existencialismo, de saber que estamos en la Tierra y tenemos que hacer algo estando aquí.
Los autos de la historia, el Club de Vehículos Antiguos del Paraguay. Fíjense, el Club de Vehículos Antiguos del Paraguay abre las puertas de su museo. Son vehículos, por ejemplo, como el Chevrolet Caprice que usó el ex dictador Alfredo Stroessner y también usó el actual mandatario Mario Abdo Benítez. Los que se usaron en la Guerra del Chaco, que se encuentran exhibidos en el lugar. Está en el edificio del Touring Club del Paraguay, abierto a todo el público. Vean esto. El fanatismo por los autos clásicos es uno de los más apasionados alrededor del mundo, y nuestro país no es la excepción. El Club de Vehículos Antiguos del Paraguay expone los mejores ejemplares de cada época. Acá tenemos vehículos históricos, son vehículos anteriores a la Guerra del Chaco, también tenemos vehículos que participaron en la Guerra del Chaco, tenemos vehículos sport deportivos, ¿verdad? Europeos, históricos, ¿verdad? Tenemos vehículos de rally históricos que participaron acá en el rally nacional y también uno que otros vehículos, ¿verdad?, que tienen una importancia para lo que es el parque automotor nacional, ¿verdad? Cada exhibición tiene una temática y de acuerdo a ella son expuestos los autos cuyos dueños los mantienen en el lugar por el tiempo que deseen. Uno de los vehículos más atractivos que tenemos es el OTAP, que es un vehículo italiano de 1904, que según los reportes se presume que es uno, si no es el primero, sería uno de los primeros vehículos que ingresó al Paraguay. Era un vehículo que perteneció a Andrés Barbero. Un dato también muy particular de ese vehículo es que existen solamente, o quedan solamente dos en el mundo. Uno está acá en Paraguay y otro está en Italia. Después tenemos el camioncito, que es un camioncito Ford BB 1931. Es un camioncito que participó en la Guerra del Chaco, un camioncito original de la Guerra del Chaco, que también fue restaurado por el Touring Automobile Club en un homenaje a los choferes de la Guerra del Chaco. En nuestro país también se fabrican autos y en este museo no podía faltar la primera camioneta ensamblada en tierra guaraní y hasta nombre tiene porque lo bautizaron como Mitaí, preparado en los años 70 para su venta. Y así como Mitaí, fueron fabricados otros 300 rodados. Entre otros autos pintorescos y atractivos tenemos un BMW IZ, ¿verdad?, que es un autito pequeño, ¿verdad?, que llama mucho la atención a los visitantes del museo. Caprice 1972. El museo es mantenido por los socios del Club de Vehículos Antiguos y el Touring de Automóvil Club Paraguayo. Está abierto al público para todos los que quieran conocer los autos que marcaron historia, de lunes a viernes de 8 a 17 horas en el 6º piso del edificio del Touring. Y entre los libros que recomendamos que están en circulación, vamos hasta Literato, allí en el Paseo de Juan 23, 1732, detrás del Shopping del Sol, que vamos a descubrir allí, por ejemplo, Harry Potter y el legado maldito. Harry Potter y el legado maldito es una obra de teatro escrita en 2 partes por Jack Thorne, basado, por supuesto, en la obra de J.K. Rowling. ¿Cuándo se sitúa esta obra de teatro? 19 años después de la conclusión de Harry Potter y las reliquias de la muerte, y sigue la vida de Harry Potter, ahora un empleado del Ministerio de la Magia y también de su segundo hijo. Ya se anunció para dentro de unos años una película. Está en Literato. Harry Potter y el legado maldito, una obra de teatro basada, por supuesto, en Harry Potter, escrita por Jack Thorne en Literato. Y en Servilibro, en la Plaza Uruguayo, tienen Juana María de Lara, una mujer clave en la independencia paraguaya. Formó parte de la historia que cambió el rumbo de nuestro país. ¿Quién fue ella? ¿Cuál fue su participación en la gesta revolucionaria? ¿Cuáles son los elementos que caracterizaron su vida? Libro sobre Juana María de Lara disponible en Servilibro, en la Plaza Uruguaya. Y nuestro invitado Eduardo Codas de hoy
autor muy joven de Nosotros y Ellos, libros sobre ciencia ficción, me llevó a plantearme un tema que a los seres humanos nos apasionó siempre. Por un lado está el futuro. ¿Qué pasa si una vez colonizamos Marte, pero queremos en algún momento volver a la Tierra? Y sobre todo nos apasiona, por lo tanto, también el pasado. En su cuento, el recuerdo, esa búsqueda obsesiva de reencontrarse con la madre. Somos finalmente parte del futuro y parte de nuestros recuerdos. Nos vemos en la siguiente emisión de Un Mundo Alucinante, aquí en ABC TV.